La etiqueta form nos proporciona el núcleo de la interacción de los formularios. Tiene un primer atributo que se llama acción. La acción regularmente tiene un archivo asociado. Ese archivo es el encargado de procesar la información. Puede estar en múltiples formatos como ASP, ASPX, JSP, PHP. Ese archivo procesa la información. No es del alcance de este curso ver esos archivos que procesan información, solamente nos conformaremos con enviarla hasta el servidor. Dentro de esta etiqueta form también hay otro método muy importante, otro atributo muy importante que se llama el method. El method especifica de qué forma van a ser enviados estos datos al servidor. Hay dos básicos, que son el get y el post. Vamos a tratar de diferenciarlos entre ellos. Digamos que tenemos un primer dato que se llama usuario y vamos a poner nuestro primer parámetro, que es entonces get. Revisemos en el formulario a ver cómo se presentan estos datos. Y vamos a ver entonces cómo se comporta nuestra página web. Tenemos entonces una primera cajita de texto. Cuando le damos Enter, pues presenta dos cosas. Primero, nos está diciendo que no encuentra el archivo manejador, que fue el que le dijimos que debía procesar el formulario porque no ha sido creado. Pero la parte importante es que nos está mostrando los datos aquí arriba. Nos está diciendo qué fue lo que le enviamos a través del formulario. ¿Sí? Ahora, utilicemos el atributo llamado no get, sino post. A ver qué sucede. Recargamos de nuevo, introducimos los datos y podemos ver cómo ahora los datos no han sido enviados al servidor. En este caso ya no aparecen a la derecha los campos como parámetros, sino que no se notan, no aparecen. Digamos entonces que el método post es un poco más seguro que el método get. Digo un poco porque realmente los datos se pueden obtener, pero es un poco más difícil de rastrear. Bueno. Esos son entonces los dos atributos principales de la etiqueta form: el action, que es el que maneja la información, y el method, es el que establece de qué forma se envía esa información, que recibe dos parámetros, el get y post. Muy bien. Esta etiqueta input que revisamos ahora es la etiqueta más típica dentro de los formularios. Esta etiqueta, por defecto, nos crea una cajita de texto. ¿Sí? Vamos a tratar de mirarla. Simplemente con poner la etiqueta input ya nos queda una cajita de texto que podemos modificar, a la que le podemos introducir textos. Y pues si le ponemos el parámetro text, nos aparece exactamente lo mismo. O sea que el input de tipo text o el input solito son exactamente lo mismo. Cambiando este tipo de acá puede obtener distintos tipos de controles, distintos tipos de representaciones del formulario. Por ejemplo, voy a ponerle radio y puedo observar que cambia la forma de ese control. Muy bien, entonces típicamente estamos creando un formulario que tiene un atributo llamado usuario, y muchas veces este va acompañado de otro que se llama contraseña. Ok, vamos a ver nuestro texto. Pero ¿qué pasa? Nuestra contraseña es visible. Para poder enmascarar los caracteres, entonces utilizamos un siguiente tipo de input que se llama entonces password. Ahora miramos que escribimos arriba y en los de abajo nos aparecen caracteres que están enmascarando el texto. ¿Okay? Puede ser también que utilicemos un tipo de dato que se llama checkbox. El checkbox nos permite seleccionar un campo de varios. Vamos a poner, digamos que estos sean dos de ellos.
y que en el tipo tenga entonces el valor de checkbox. Vamos a revisarlo, entonces nos aparecen dos cajitas que podemos seleccionar. Digamos que para nuestro ejemplo vamos a poner entonces que sean, que me envíen información de mercadeo y que recuerden mis datos en este formulario. Perfecto. Otro atributo que utilizamos, otro input muy típico, es el input de tipo radio. El input de tipo radio me permite seleccionar de varias opciones, pero en este caso las opciones que vamos a seleccionar son mutuamente excluyentes. Es decir, que si selecciono una no puedo seleccionar la otra. Vamos a ver entonces qué pasa. Voy a decir, digamos, que puedo ser o mujer, hombre, female en inglés o male en inglés. Entonces puedo seleccionar uno o el otro. Pero miramos qué pasa, me permite seleccionar los dos. Entonces, para poder que no me permita seleccionar los dos, voy a ponerle entonces un name que sea el igual. Voy a ponerle que el nombre sea entonces, que el nombre del campo sea sexo, y podemos ver entonces que ya me permite seleccionar el uno o el otro. Muy bien, vamos a crear entonces otro control. Vamos a crear entonces el input de tipo submit. El input de tipo submit me permite crear entonces un control que envía el formulario. ¿Sí? Para este ejemplo vamos entonces a introducirlo dentro de nuestro formulario y vamos a crear nuestra etiqueta form con un action y dentro vamos a poner todo lo que hemos creado hasta ahora. Muy bien. Entonces nos aparece un botón llamado enviar. Yo puedo modificar el texto que aparece encima de ese botón llamado enviar con la propiedad llamada value. El value también está disponible en los inputs. Voy a poner entonces algo que sea como ir. Si bien puedo cambiar el texto que está aquí encima, o le puedo dejar el valor que viene por defecto. Como decía, esta propiedad value también se la puedo especificar a los inputs y le puedo poner un valor por defecto. Digamos que el usuario inicialmente se llame NN sin nombre, me aparece entonces en la casilla de arriba, o que se llame admin, como en el texto de arriba. Cuando le doy clic a enviar, miremos lo que pasa. Se llama al manejador del formulario. Se llama a ese archivo que procesa los datos. Bien, vamos a crear entonces otro input. Y ahora este input va a ser de tipo botón. Y le vamos a poner como value enviar. Entonces miremos qué pasó. Apareció otro botón igual que el anterior. Bueno, me faltaba mayúscula. Ahora sí son iguales, ¿cierto que sí son iguales? Pero ¿qué pasa? Este no me envía y este sí me permite enviar. Entonces la diferencia entre el tipo botón y el tipo submit es que uno me permite enviar el formulario y el otro no me lo permite enviar. Digamos que yo quiero tener una información, por ejemplo, como la fecha del día de hoy, la fecha en la que fue enviado el formulario, pero yo no quiero que el usuario la pueda manipular, entonces voy a crear un input de tipo hidden, que significa oculto. En principio, entonces, este campo no aparece. Voy a poner entonces la fecha de hoy, digamos que es el 2015 06 y entonces 01. Voy a tratar de visualizarlo. ¿Qué pasa? Pues, hombre, que no se ve. Vamos a ponerlo más arriba, tal vez fuese el error. No, que no se ve. ¿Cómo hago para que se vea? Entonces le voy a cambiar el tipo y ya cuando le cambie el tipo puedo ver que el dato sí se envía. Entonces el tipo hidden me permite entonces enviar datos que no se ven. Si yo le digo ver código fuente de la página, pues ahí sí podré observar el tipo.
el dato, pero en la representación normal, pues los campos no se ven. ¿Sí? ¿Ok? Otro tipo bien interesante es entonces el tipo file. El input de tipo file me permite agregar un nuevo control que lo que me permite es entonces seleccionar un archivo. Cuando le doy seleccionar archivo, él me despliega un cuadrito de diálogo para poder agregar un archivo a mi formulario. Y el último input es entonces el input de tipo image. Input de tipo image. ¿Ok? Cuando lo cargo, miremos, me aparece un botón enviar. Entonces, ¿para qué servirá el input de tipo image? Ya lo calcularon muy bien. Pues cuando le doy clic, me permite entonces enviar. Miremos que nos agrega un valor adicional y es en dónde le di clic. La posición XY de donde le di clic al control. ¿Sí? Aquí arriba aparece donde le di clic al control. ¿Sí? Yo puedo especificar entonces el source de la imagen. Puedo especificar de dónde quiero la imagen. Entonces aquí en el source le voy a poner botón. ¿Sí le puso botón? ¿Cuál era? Button. .jpg. Para cargarlo y me aparece mi input de tipo submit. Le damos clic y vemos entonces que podemos enviarlo al servidor. ¿Qué pasa? Que a veces lo confundimos con el input de tipo, con el control de tipo IMG. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Yo puedo tener entonces un IMG cuyo source sea el mismo. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entonces entre estos dos. Tenemos dos botones. Este es el campo IMG y este es el campo de tipo submit. Miremos que uno sí es cliqueable y el otro no es cliqueable. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Bueno, ahora, regularmente estos campos se pueden agrupar, digamos que se podría armar un pequeño set de controles y a eso lo llamamos entonces el field set. Field set. Vamos a ponerle field set entonces al set que teníamos antes, al grupo de controles. Entonces lo recortamos y vamos a meter dentro estos controles. Miremos qué pasa. Me aparecen todos rodeados por ese campo entonces llamado ahora field set. Vamos a ponerlo un poco más bonito. Y ahora vamos a introducir un nuevo atributo que se llama entonces leyenda. Legend me permite poner un textico. Este texto entonces es un texto que está rodeando el formulario aquí al comienzo, donde dice Type Your Data. Y bueno, no sé si les ha pasado que a veces uno trata de digitar, digamos, en la versión pequeña del formulario, va a tratar de devolverme. Y yo quiero cargar los datos, yo quiero verlo en el formato real. Muchas veces el formato real es como de este tamaño, entonces al tratar de darle clic al elemento F, tengo que hacer mucho esfuerzo, entonces casi no le logro dar clic. ¿Sí? O en este que dice Remember Me, es un problema darle clic. ¿Sí ven? Se ha creado entonces una etiqueta llamada label. La etiqueta label nos permite entonces crear un área cliqueable. Digamos que en este caso le vamos a poner una ID a este elemento que se llama send y lo relacionamos entonces con la etiqueta y le decimos que esta etiqueta es para el campo llamado send y trasladamos esta información entonces al área de la etiqueta. Miremos cómo ha quedado entonces nuestro formulario. Miremos, en la parte de abajo, cuando le doy clic al texto no pasa nada, pero en la de arriba, cuando le doy clic al texto, se selecciona y se deselecciona. Ese es el efecto entonces del elemento llamado label.